Acá está con nosotros Marcelo Cantelmi. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Graciela? Qué gusto saludarte. Y felices fiestas para quien lo celebre, sí. ¿Te regalaron algún huevito de chocolate? ¿O están tan caros que...? Hace rato yo ni siquiera... no, están caros que realmente son inaccesibles. Argentina se ha vuelto muy complicada últimamente. Sí, sí. Es buena la comparación porque este ahogo que está sufriendo la gente acá desde hace años, condenamos, digamos, esto es un grado superior de lo que ya veníamos sufriendo con una herencia de mucha pobreza en Argentina que se está creciendo, obviamente, porque mucha gente que se está siendo desplazada del reparto. Es lo que señala un poco esta nota que vos citás en un grado muy superior, mucho más agudo, en Venezuela y Cuba, que francamente no hay una gran salida más allá del modelo dictatorial que, bueno, veremos cuánto puede extenderse. Vos Marcelo, estuviste presente y estuviste un tiempo en Cuba y en Venezuela. Sí, en Venezuela la verdad que fui muchísimas veces, más de 24 veces. Pero últimamente, digamos. Y no, a Cuba hace rato que no voy. Creí que había sido a Cuba. No, hace tiempo que no voy a Cuba. Sí. No hay nada que ver, porque da mucha tristeza. Yo estuve en la época en que todavía recibían el subsidio de la Unión Soviética. Es decir, todavía al poco tiempo de haber recuperado la democracia con Alfonsín, fui a ver cómo era Cuba, la Cuba que uno había soñado y la Cuba real. Y ya se notaba la ausencia de industrias. Claro, en realidad Cuba era tan dependiente de la Unión Soviética que cuando se produce el colapso soviético, los cubanos se dan cuenta de que no tienen ni siquiera una fábrica de sartenes y de ollas. Todo venía de allá. Y además la Cuba fidelista no previó lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética. Mucha información de inteligencia académica y demás, bastante magna, y se encontraron con este abismo de un momento al otro, que fue un colapso extraordinario, que fue todos esos años de crisis que yo sí estuve en Cuba, en La Habana, y uno veía algo, cosas asombrosas, por ejemplo, los autobuses con arneses tirados por caballos, porque no había combustible en el llamado periodo especial. Pero después la Unión Soviética fue reemplazada por la Venezuela chavista, que le daba a La Habana 100.000 barriles de petróleo por día, que el régimen de la isla usaba una parte y otra parte la exportaba, y con eso tenía un ingreso junto con el turismo, que fue la industria principal de los últimos años en Cuba, más el dinero que enviaban los parientes cubanos en Estados Unidos. Toda esta mezcla más o menos contenía la economía cubana, mal, pero la contenía. Sí, que incluso Miami, durante toda la zona esa más cercana, de donde llegaban los balseiros y demás, durante mucho tiempo fue una zona, y todavía, ¿no?, más de voto republicano, porque los cubanos que llegaron se expandieron y fueron activos políticos, ¿no? Y toda la península de Florida está marcada por eso. ¿Cómo? Y toda la península de Florida está marcado por eso. En Estados Unidos es un distrito, además, que coloca muchos delegados en el colegio electoral, de ahí que hay tanta preocupación por cuidarlo, y de ahí que Joe Biden, cuando llega a la presidencia, no hace nada para recuperar el deshielo de Obama con la isla.
Lo cierto es que lo que pasó en Cuba se torna dramático a partir de la llegada de Biden a Estados Unidos, porque en aquel momento gobernaba todavía Raúl Castro, Sí. y su apuesta era que como llegaba Joe Biden, que fue vicepresidente de Obama, se iba a terminar el periodo de enorme angustia que generó Donald Trump, que pateó todos esos acuerdos, lo cual fue aplaudido obviamente por los halcones cubanos, que siempre detestaron la posibilidad de una apertura. Claro. Y se asociaron con este cierre, este aislamiento nuevo de Cuba, y bueno, como llegaba Biden, Raúl Castro, que eran más aperturistas, los aperturistas dentro del conservadurismo cubano, ¿qué hace? Unifica en enero de 2021, justo en el momento que estaba asumiendo Biden, unifica las dos monedas que tenía el país, el CUP, con el cual armabas el dólar con 32 pesos, y el peso cubano. Obviamente que la unificación llevó el precio totalmente para arriba, disparó una inflación de 3 dígitos, un verdadero desastre, que después genera el levantamiento histórico de julio de la población, que protesta contra el régimen porque no le alcanza para comer, empieza a haber problemas muy serios, y ya Venezuela había colapsado, de modo que no era el auxilio, no había cómo resolver. No tenía cómo, claro. ¿Y qué hace el gobierno, el régimen? Aparte de nombrar a un presidente absolutamente ineficiente como Díaz-Canel, que es el actual presidente, que dice que es la CIA, la de julio, cuando tendría que haber visto la cuestión social, la contradicción social que explicaba eso. Hay una represión tremenda, sentencias de 24, 30 años contra jovencitos que salieron a protestar, y lo que hacen es dolarizar la economía, digamos, los negocios que eran para turistas, los comercios que eran para turistas, se generalizan. Si vos tenés dólares, podés comprar tu comida, tu alimento. Si no tenés dólares, bueno, ¿y quiénes tenían dólares? Bueno, los parientes de la gente de Miami. Claro, la gente que tenía alguien viviendo. O la gente que medraba en el gigantesco mercado negro, entre comillas, legal, que hay en Cuba. Ese deterioro se fue acentuando a niveles tan enormes que es histórica el escape, la fuga de cubanos para intentar llegar a Estados Unidos. Porque el país está reventado, y además el discurso épico se desplomó. Entonces no hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea, además que básicamente es muy ineficiente. La evocación que hace Raúl Castro cuando reemplaza a su hermano, que se va yendo del poder hasta que muere, todo lo que dice Raúl Castro cuando en ese lugar es casi se burla de lemas importantes, como por ejemplo el bloqueo. Él dice, vino a visitarnos, me acuerdo un discurso de él buenísimo, vino a visitarnos un compañero de Vietnam, y el compañero de Vietnam dice, ¿qué les pasa, muchachos? Ustedes nos ayudaron tanto y nosotros somos una potencia económica y ustedes miren cómo están. Y yo no sé qué le habrá contestado el camarada de la Cancillería cubana a este hombre, seguramente le habrá... Y el bloqueo. Esto lo decía con irritación Raúl, porque veía que los otros abrieron su economía en la década del 80, generaron una gran inversión, fueron muy gastos y lúcidos los vietnamitas, y Cuba se encerró estúpidamente, además con una apertura muy pequeña, lo que fomentó lo de Obama, el Papa en aquel momento muy limitado, y Canadá. Todo eso se cayó al tacho, pero además por el egoísmo y la codicia de los grupos burocráticos de la entre comillas, revolución cubana, que no querían perder sus casas de dos manzanas, sus 4 o 5 autos, el whisky importado y los demás beneficios que tenía esa burocracia bastante corrupta. Sí, ¿vos lo podés creer, Pablo, vos que sos tan joven? Bueno, a veces... ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias, bien. Esta historia contada de boca de ustedes que vivieron y que soñaron, no sé en tu caso, Marcelo, pero bueno, Graciela siempre lo cuenta, que soñaron con aquella Cuba,
bueno, ver cómo la historia también se repite muchas veces ahora como tragedia y luego como farsa, ¿no? Porque, bueno, estos movimientos extendidos en otros países como Nicaragua, Venezuela, etcétera, tratando de emular de algún modo, bueno, resulta bastante patético en un punto. Es que, Pablo, Te tenés quería dos preguntar, fenómenos, Marcelo. tenés dos, pero un comentario, Sí, tenés dos fenómenos ahí. sí. A lo largo de los años, por ejemplo, el experimento comunista asiático se modernizó muchísimo Claro. y esa modernización se nota en el caso de China, en el caso de Vietnam y en otros ejemplos. Donde si querés tenés un monopartido como Vietnam en China, pero la economía es provechosa y funciona y en fin. En los casos latinoamericanos no pasó eso y lo que sucedió fue que se imitó el modelo de dictaduras absolutamente feroces, como fue con el caso de Ortega, el caso de Díaz-Canel o el caso de Maduro, del chavismo. Bueno, en el caso de Ortega, yo estuve en Nicaragua también. Cuando fui a Cuba también pasé por Nicaragua y conocí a los jefes, porque el sandinismo estaba dirigido por varios jefes, entre ellos cardenal, un sacerdote y un escritor famoso, Sergio Ramírez, etcétera. Claro, que está en España ahora. Sí. Exactamente. Y al final pasan las cosas casi como ineludiblemente. El más bravo, el que tenía fuerzas de seguridad de defensa, el que tenía guardaespaldas, aquel a quien se acercaron algunos exiliados nuestros, sobre todo la gente más de izquierda, terminó siendo el más feroz. Es un individuo que le quita la identidad a aquellos a quienes se expulsa, además. Es realmente feroz. Y su mujer también. Sí, su mujer es aparte con el mesianismo de la mujer le da un código adicional a todo ese desmadre. No, lo concreto es que estos gobiernos han sido muy ineficientes, muy represores. Yo he estado en Venezuela en momentos en que la policía se cargaba, fusilaba literalmente a la gente que marchaba en demanda de un cambio económico en el país y le disparaban al pecho y los mataban, digamos. El madurismo y Ortega y su mujer, sobre todo su mujer, que es la que dirigió la represión, mató a cientos de personas sin que haya una condena al nivel que se hubiera merecido, digamos. Incluso internacionalmente, si bien hay tribunales internacionales que los condenan, los nombran y todo, pero no puede haber una acción directa desde lo internacional, ¿no? Aparte, lo antipático es que esta gente dice ser de izquierda, como decía el kirchnerismo acá, dice ser de izquierda como teflón para permitirse todas las porquerías que podés hacer, incluso en los casos que estamos citando, muy, muy similares a las dictaduras cívico-militares de la década del 70. Tienen desaparecidos, autos sin patentes, se llevan gente de las casas, hay tortura, tormento, asesinatos, represión, las urnas bien guardadas, como en el caso de Venezuela. Hay un montón de modelos de imitación, en el caso de Nicaragua claramente de la dictadura de los Somoza. Bueno, esa fue antes y contra eso se levantaron los sandinistas, en algo que también ilusionó. Pero Ortega fue un soldado de la causa contra el sandinismo y ahora en el poder se ha convertido en un Somoza nuevo que ha masacrado enorme cantidad de población, no embromemos, casi con los mismos modos y además dándole elecciones a Venezuela. Recordemos que Ortega logra la reelección después de prohibir a toda la colonia opositora, que es exactamente lo que está haciendo Maduro ahora para poder ganar en julio las reelecciones. Si sacamos toda la oposición y obviamente ganamos caminando. Estamos hablando con Marcelo Cantelmi. El propósito que hizo
Putin en Moscú, ¿no? Pablo, me ibas a hacer una pregunta y yo te interrumpí, perdón. Sí, No. Lo siguiente, acá me sumo, Graciela, con esto. Esta lectura anacrónica también del pasado, de izquierdas, derechas, pero con una mirada realmente parece antigua, se replica también, de algún modo, en la mirada que parece tener nuestro presidente, Milei. Y esto se dio a las claras ahora, y quería preguntarte en ese sentido, tu lectura, tu mirada de lo que ocurrió también en los conflictos con Colombia y con México, con el presidente Petro de Colombia y con el presidente López Obrador de México. Sí, ciertamente Argentina tiene un antiguo problema en sus relaciones exteriores, que yo diría desde Dante Caputo, después no hubo nada que uno dijera, bueno, acá hay algo de doctrina. En el caso del kirchnerismo realmente fue aberrante en la política internacional, absolutamente poco estudiada, poco académica, poco lúcida, y en este caso volvemos al mismo problema, no tanto por la canciller Mondino, sino porque la persona que tiene encima, se habla encima, y como se habla encima, se pierde conciencia del significado que es ser presidente. Un presidente no puede maltratar e insultar a otro presidente. Puede, pero tiene consecuencias. Y tiene consecuencias graves, pero además tiene la peor consecuencia es el patetismo. Digo, la imagen, y acá no nos damos, la imagen internacional, la imagen afuera de Argentina no es la que dice Milei. A Milei le pueden dar besos los de Vox y de ciertos grupos fanáticos, pero en términos objetivos se lo ve con una enorme extravagancia, y la extravagancia en política internacional se paga muy cara, ya lo vimos con Trump. En realidad es ridículo. Él trata de ignorante al presidente de México. ¿Por qué? Él trata de terrorista a Petro, que tuvo una actividad que era incluso menor que la que tuvo Patricia Bullrich en su época de joven. Es casi como un adolescente caprichoso que le pone un micrófono por delante y se va de boca. Problema que también tiene en su medida Lula da Silva cuando elogiaba a Maduro, tenía una actitud muy perdona aguas con Nicaragua o con Cuba, y ahora se ha dado cuenta que eso le está costando prestigio. Digo, la imagen de Lula ha caído mucho en Brasil debido a este comportamiento, por eso empezó ahora a criticar objetivamente, porque tiene elecciones municipales de octubre muy cruciales, empieza a criticar objetivamente la barbarie venezolana, porque su clase media, que es la que lo votó, le dice, flaco, eso está mal. Claro. Y porque además él antes no tenía esas posiciones cuando fue presidente. No, pero es muy llamativo, ¿no? Pero se da cuenta, se están dando cuenta, y el aislamiento de Venezuela es enorme, hasta Petro que lo tiene al lado, lo critica, Mujica dice es una dictadura. Y yo te cuento algo, Lula da Silva, cuando era candidato a dar una entrevista con The Economist, mucho antes de las elecciones, y le dice a The Economist, más de 2 mandatos, y el sujeto en el poder no permite la renovación, es un dictador. Entonces yo hablando con el canciller brasileño nuevo, Mauro Vieira, la primera entrevista internacional que da después de la asunción hace un año el gobierno brasileño, yo le comento este recuerdo de Economist, y me dice, sí, es cierto, y lo mantenemos. La democracia es renovación, y si no hay renovación es dictadura. Entonces yo le digo, Chávez, Maduro y Ortega son dictadores, y dice, sí, por supuesto. Mauro Vieira, canciller de Brasil, está escrito, está en la internet, está en la nota. Sí. Objetivamente. Bueno, eso lo tapa Lula y empieza después con toda una seducción con
el gobierno venezolano que le valió con una economía que anda muy bien una caída en la popularidad. Bueno, le tocaron el timbre. El tema, yo la nota mía previa, no por citarme, pero yo hablaba del problema de los micrófonos. ¿De qué? Perdón. El problema de los micrófonos de los presidentes, o la tijera, porque hay que ser muy prudente cuando tiene cargo. Cuando se dice algo y que no estén abiertos. No puede ser caudillo de su grupo. Y cuando uno se pone caudillo de su grupo, dice barbaridad. Sí. Yo me acuerdo cuando Mujica dijo algo de Cristina Kirchner y estaba abierto el micrófono y él no se había dado cuenta. Ya ni me acuerdo qué dijo, pero realmente hay que tener cuidado con los micrófonos, tienes razón. No, totalmente, pero yo me refiero más que nada a esto del charlatán bocón, de Milei que maltrata a Brasil y China, que son nuestros socios comerciales, innecesariamente, porque no pasa nada con eso, pero él se pone en un lugar, tiene esta cosa media mesiánica de que ha sido designado, entonces es un tipo que nunca le erra, como dicen los ultraislámicos, como nosotros hablamos con Alá, ¿quién nos va a discutir? Bueno, el presidente Milei, no sé con qué nube habla, que él considera que su pensamiento es el que corresponde y todo lo demás es basura. Y es muy peligroso eso, ya lo vivimos, este jueguito de la grieta ya lo vivimos, es muy peligroso, es agotador, en fin. Sobre todo porque en el caso ya de Milei, pues yo me había perdido y no te entendí bien la que hablabas de él. Es que creo que es una estrategia. ¿Te acuerdas cuando Corach era jefe de gobierno de Menem? Sí. Que todos los días a la mañana se plantaba en la puerta, lo rodeaban los periodistas y él te largaba una agenda del día. Sí. Bueno, yo siento que Milei, y que me perdone Corach por la comparación en cuanto a la instrucción y demás, hace lo mismo. Él dice, bueno, ¿con qué los entretengo ahora? Es un jueguito medio peligroso, bastante peligroso, me parece a mí. Pero es bueno el concepto del jueguito, es un jueguito, es una cosa adolescente, es una manera de entender la política un poco estúpida. Digo, la política no es eso, la política es construcción, no destrucción. Y es mucho diálogo. Cuando yo me acuerdo y eso lo hace, yo creo que eso lo hace, no como Corach, creo que Milei lo hace porque es imprudente. Sí. Imprudente, dice tonterías, muchas tonterías. Y además apuesta demasiado, a mi gusto y a mi criterio político, si es que me queda alguno, a la cantidad de gente, a su imagen pública. Y no hay nada que se pierda más rápido si vos no solucionás los problemas inmediatos, los económicos, los de educación y los de trabajo. De todas maneras, él se está apoyando en encuestas. Las encuestas con los políticos son muy poco creíbles muchas veces. Yo no encuentro el registro del 50% de apoyo que supuestamente tiene Milei en mi charla con la gente. Mi charla con la gente es, qué raro este hombre, qué le pasa a este hombre, ojalá que las cosas mejoren, no sé si de esta manera van a mejorar, en fin, todo ese tipo de diálogo, ¿no? Sí. Yo no lo sé, más bien somos más los que, por un lado, quisiéramos que le fuera bien, ¿no? Porque a cualquiera, a mí también me gustó que le fuera bien a sí, no me importa si lo voté o no lo voté, yo quisiera que le fuera bien. Lo que nosotros hacemos es discutir procedimientos, cuestionar procedimientos, ver si ese procedimiento es efectivo o no. Y en el caso de los países que te comentaba, tanto Cuba como Venezuela como Nicaragua, ha habido mucha ineficiencia y también mucha trampa discursiva, mucha narrativa, mucho relato, pero había mucha inhabilidad
en el manejo de la cosa pública. Casi toda la industria, toda la empresa que tenía Venezuela se fue al demonio, perdieron capacidad, ingresos, iniciativa, inversiones, y eso al fin del día, eso es gobernar mal, no saber hacer las cosas. Y ese es el término concreto. Lo hicieron mal, por eso las cosas mal. Y en Cuba básicamente se equivocaron muchísimo al no seguir el ejemplo que tanto admiraba Raúl Castro, que era el del Doy-Moy, de la apertura multifacética de Vietnam. Bueno, Marcelo, hemos charlado mucho, a mí me gusta mucho charlar con vos, a Pablo también. Muchas gracias por estar con nosotros y será hasta otro momento. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Muchas gracias. Y Pablo, un abrazo. Felices Pascuas. Un abrazo. Felices Pascuas. Un abrazo. Felices Pascuas. Un abrazo.